Hola, buenos días. Quiero compartir una palabra con ustedes. Estoy en mi trabajo. Luego me van a llamarme por radio para reportarme. Yo trabajo como guardia de seguridad. Y me quiero dar el tiempo para compartir una palabra de bendición, una palabra de exhortación, una palabra de exhortación a la oración. Para explicar qué es la oración. La oración es el medio más eficaz, el medio más directo, más conciso, más seguro que tenemos para comunicarnos con Dios. Pero para llegar a ese tema, primero vamos a leer una palabra, la cual está en el libro de San Mateo. Aquí tengo la Biblia, capítulo 6, versículo 33, el cual dice: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Lleva por subtítulo esta palabra el afán y la ansiedad. ¿Por qué esta palabra yo la llevo a la oración? Porque el cristiano estamos muy afanados en el materialismo, en lo personal de nosotros. Estamos muy afanados en nosotros mismos, en la comida, en lo que hay que vestir, en la plata, en cuánta plata ganamos. Le oramos mucho a Dios, no por el prójimo, sino que le oramos a Dios constantemente, por prosperidad, 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 mejor sueldo, mejores negocios. Y queremos dinero, y queremos dinero, y queremos dinero, y queremos crecer, y queremos ser ricos, porque miramos al mundo y vemos que los incircuncisos, aquellos que no conocen a Dios, prosperan. Aquellos que no conocen a Dios, todos sus negocios les resultan, en todo les va bien. Unos se sacan la polla gol, la lotería, el quino, que son juegos de azar que hay aquí en Chile. Y todos quieren crecer, todos tienen su mente puesta en el afán y la ansiedad, en el dinero, que es raíz de todos los males, dice la palabra. Entonces, ¿por qué nos pasa eso? Porque tenemos poca comunicación con Dios. La oración acerca a Dios. Tengo la bendición de ministrar 3 grupos de oración, grupos internacionales. Son más de 150 hermanos y hermanas, la mayoría son hermanas, hermanos de casi todo el continente, desde Chile hasta California, Estados Unidos, pasando por Centroamérica. Y hablo mucho con mi hermano acerca de esto, lo que es la oración, instando constantemente, todos los días, siempre instando a, a enseñar a los hermanos, a que les enseñen a otros hermanos, que les enseñen a orar, porque somos muy buenos para pedir la oración. Pongo un ejemplo. Si yo tengo 2 hijos, ¿cierto? Yo hablo con mis 2 hijos por igual. Yo no espero que un hijo venga a hablarme a mí por el otro hijo, ¿cierto? Usted, si tiene hijos, ¿cierto? También, y tiene 2 hijos, usted escucha a sus 2 hijos, usted no va a esperar que un hijo venga a hablar por el otro, no, usted quiere escuchar a sus 2 hijos. Así mismo nosotros con Dios. Dios nos quiere escuchar a nosotros. Es importante orar los unos por los otros, y más importante orar por el prójimo, por aquel que no conoce a Dios, aquel que no sabe cómo hablar con Dios, aquel que no tiene idea qué es la oración. La gente del mundo confunde lo que es la oración, la meditación, y lo que es rezar. Rezar es repetir algo constantemente, como los católicos que repiten el Padre Nuestro. Meditar lo hacen los budistas, que se concentran en un pensamiento, ¿cierto? Se concentran en cosas buenas, en cosas positivas. Pero los hijos de Dios conocimos la verdad, conocimos a Jesús. Y tenemos muchos ejemplos en la Biblia. Tengo un estudio bíblico que habla de todas las oraciones de Jesús, que estoy escribiendo una revista acerca de eso. Y no sabemos orar. En Santiago dice: pedí y no recibí, porque pedís mal.
porque pedís para gastar en vuestros propios deleitos. No pedimos por el prójimo. Tenemos vecinos alrededor que no conocen a Dios y no oramos por ellos. No somos capaces de decirle a Dios, Señor, bendice a mi vecino de acá al lado, de la izquierda, bendice a mi vecino de la derecha, bendice a mi vecino de atrás, bendice a mi vecino de adelante, que ellos conozcan a Dios y formar un círculo de cristiandad alrededor de nosotros. ¿Cierto? Confiamos en la palabra, en la promesa que dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, ¿cierto? Pero nosotros tenemos vecinos a nuestro alrededor que necesitan que oremos por ellos para que ellos conozcan a Dios, porque ellos tienen una familia, tienen una esposa, tienen hijos, y detrás de ellos viene más familia, ¿cierto? Entonces, cuando pensamos en buscar el reino de Dios y su justicia, ¿cierto? Nosotros, ¿qué tenemos que pensar? En el bien del otro, en el bien del prójimo. No solamente en el bien de mi hermano, no, en el bien del prójimo, en el bien del vecino que no conoce a Dios, en el bien del chofer que saludamos todos los días, en el bien del vecino al frente, del vecino al almacén que vamos a comprar cada día, en el bien de quien nos rodea, ¿cierto? Cuando decimos a los que nos bendicen, no hacemos nada de más. Tenemos que bendecir a los que nos maldicen, dice la palabra de Dios. ¿Y cómo bendecimos a los que nos maldicen? Orando por ellos, intercediendo por ellos, pidiendo a Dios que los llame a su evangelio, que conozcan la verdad. Marcos 16:15 dice: ir y predicar el evangelio a toda criatura. Si leemos nuevamente: buscad el reino de Dios y su justicia. Cuando salimos a predicar el evangelio, estamos poniendo por obra esa palabra. Estamos buscando el reino de Dios. Estamos buscando la justicia para el que no conoce a Dios. Dice en Mateo 5:9. Se la voy a leer. Dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Cuando nosotros le enseñamos a alguien a orar, cuando les enseñamos que se acerque a Dios, que pidan a Dios, que hablen con Dios. Orar es hablar con Dios, orar es dialogar con Dios. Eso es orar. Y cuando nosotros le enseñamos a nuestro prójimo que hable con Dios, que le cuente sus problemas a Dios, que oren a Dios, ¿cierto? Que tengan una relación de amistad con Dios. Así como usted tiene una relación con su padre, con su esposo, con su esposa, con su hijo, tenemos que tener una relación con Dios. Y cuando enseñamos a aquel que no conoce a Dios, que tenga una relación con Dios, que hable con Dios, que Dios sí escucha. Ponemos por obra esta palabra. Mateo 5:9. Tenemos que enseñar, tenemos que aprender primero nosotros qué es la oración, lo importante, lo valioso que es la oración. Porque es importantísima, es muy valiosa para nosotros. Dios es luz. Y cada vez que nos acercamos a Dios, nos acercamos a la luz de Dios. ¿Cierto? Y cuando no conocemos a Dios, estamos lejos de Dios. Dios está a kilómetros de nosotros y tenemos que gritarle: Dios, aquí estoy. Le gritamos a Dios. Pero cuando ya conocemos a Dios, cuando aprendemos qué es la oración, nos acercamos cada vez, mientras más oramos, más nos acercamos al trono de Dios, a la presencia de Dios. Y ya no tenemos que gritar cuando oramos. Siempre digo que el hermano que grita para orar es un hermano que espiritualmente está lejos de Dios. No es un hermano constante, perseverante en la oración, en el diálogo con Dios. Por eso tiene que gritarle a Dios, porque lo tiene lejos. Pero los hijos de Dios que constantemente están perseverando, clamando, intercediendo, están cerca de Dios. Oyen mejor la voz de Dios. Tienen más revelación, tienen más visión. Baja constantemente revelación de Dios a sus vidas, porque están constantemente hablando con Dios, dialogando con Dios, ¿cierto? Y nos acercamos, mientras más oramos, nos acercamos más a la luz de Dios. Y acercarse a la luz de Dios significa que si yo me acerco a la luz, las tinieblas retroceden. Y mientras más cerca estoy de la luz de Dios, más lejos están las tinieblas.
¿cierto? Amén. Entonces tenemos que aprender qué es la oración. Tenemos que enseñar qué es la oración. Tenemos que practicar constantemente la oración. Y pedirle a Dios revelación de la palabra. Pedirle a Dios revelación de la oración. Que baje su revelación. El Evangelio de Dios es sobrenatural. El Evangelio de Dios no es solamente ir a la iglesia todos los domingos, sentarse, escuchar la predicación, dar la ofrenda, a fin de mes dar el diezmo, y nada. No, el Evangelio de Dios es más que eso. Es pelear todos los días constantemente, y las peleas se hacen con oración. Y hay distintos tipos de oración. Tenemos la oración congregacional que se hace dentro de la iglesia. Tenemos la oración de intercesión, que es la que hacemos cuando nos piden oración por los enfermos, por los presos. Y tenemos la oración personal, que es el diálogo padre-hijo. La hermosura del Padre Nuestro, que es el Padre Nuestro, es un ejemplo de oración para seguir. Y Jesucristo, cuando dijo el Padre Nuestro, dijo, sus primeras palabras fueron: Padre Nuestro que estás en los cielos. Esa es la esencia del Padre Nuestro. Reconocerle como Padre, hablarle como a papá, porque somos hijos de Dios. El mundo le habla como a Dios porque no lo conocen, porque están lejos de Él. Saben que hay un Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Hemos palpado lo sobrenatural de Dios. Hemos palpado el amor de Dios. Hemos palpado el perdón de Dios. Todos los días palpamos el perdón de Dios. ¿Por qué? Porque todos los días nos equivocamos. Por eso es que nuestra oración no puede ser todos los días la misma oración. Todos los días cometemos errores. Todos los días nos equivocamos. Todos los días ofendemos, si no es de palabra, es de hecho. Pero todos los días la oración debe ser distinta, porque todos los días tienen distintos problemas. Cada día tiene su propio afán, dice la palabra de Dios. Y la oración de los cristianos no puede ser toda igual. Yo no puedo orar como ora usted. ¿Por qué? Porque tenemos distintos tipos de vida. Usted a lo mejor es casado o es casada, tiene familia, yo soy solo. Mi oración no puede ser igual a la de un hermano que es casado. Mi oración no puede ser a la de un hermano que es viudo. Mi oración no puede ser igual a la de un hermano que es jovencito. Porque todos somos distintos. Por eso es importante aprender qué es la oración, qué importante es la oración, el conocimiento pleno de qué significa la palabra oración. Jesucristo se pasaba la noche entera orando. Jesucristo tenía un diálogo con su Padre. Por eso cuando usted lee Juan, cuando Jesucristo resucita a Lázaro, Él le habla a Dios. ¿Cierto? Él tiene un diálogo especial con Dios, como que Dios estuviera al lado de él. ¿Cierto? Entonces, nosotros tenemos que aprender eso también. Caminar con Dios significa dialogar todo el día con Dios. Tenemos que caminar con Dios. Tenemos que orar con Dios, no solamente de rodillas. Es importante la oración de rodillas. Cuando Jesús dice, entra a lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, quiere decir, esa es la oración cuando oramos en silencio. El único que tiene la capacidad de escudriñar el corazón del hombre es Dios, por intermedio de su Espíritu Santo. El diablo no puede. El diablo vive de lo que nosotros hablamos, nosotros nos delatamos nosotros mismos, y de eso, con eso trabaja el enemigo del alma. Por eso es que Dios dice, tú entras en los secretos, y tu Padre que ve en los secretos, porque el enemigo no puede ver en los secretos. Cuando usted se gana de rodillas a orar a Dios, a interceder, ¿cierto? Y usted ora en silencio, el diablo está como león rugente alrededor suyo, buscando dónde defenderse. No sabe si usted está orando por los presos, no sabe si usted está orando por los delincuentes, no sabe si usted está orando por las prostitutas, no sabe dónde defenderse. Esa es la oración de guerra, esa es la oración de comando, la oración en silencio. Pero constantemente nosotros tenemos que aprender a tener una relación con Dios, hablar durante todo el día con Dios.
En el trabajo, Señor, ayúdame a hacer bien mi trabajo. ¿Cierto? Preguntarle a Dios. El mecánico que trabaja de mecánico, ¿cierto? Y es cristiano y conoce a Dios, Señor. Tengo este auto en pana, no sé qué tiene, ayude. Dame tu sabiduría, tú revélame, Señor, para poder sacar esta pana. ¿Cierto? El que es carpintero o albañil, Señor, ayúdame a hacer bien mi trabajo. A colocar bien los ladrillos, a echar bien la mezcla, dame sabiduría. ¿Cierto? Y Dios lo hace, porque somos sus hijos. Es como el padre que le ayuda al hijo a hacer su tarea. Así Dios nos ayuda en nuestro trabajo. Todo el día, camino a casa, debemos ir hablando con Dios. Señor, tengo este problema. Señor, me pasa esto. Señor, tengo mi problema con mi hijo. Señor, todo hay que contárselo a Dios. Eso es orar con Dios, hablar, conversar. Por eso es que tenemos que tener un conocimiento pleno de qué es la oración y llevarla a efectivo, usarla. Le quiero compartir otra palabra en Tesalonicenses. Capítulo 3, versículo 10 dice, orando de noche y de día, con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte de vuestra fe. Pablo escribiendo a los tesalonicenses. Pablo, un siervo de Dios que persiguió la iglesia. En casi todas sus epístolas no habla de la oración, no enseña a orar. ¿Cierto? La oración y la fe, aquí habla de la fe y de la constancia. Así como tenemos que ser perseverantes en el Evangelio, la oración nos ayuda a echar raíces dentro del Evangelio. La oración lo ayuda a convertirnos en palmera. Cuando viene una tormenta, vientos huracanados, que son las tormentas más fuertes que hay, la palmera se dobla entera, pero no es desarraigada. Cuando nosotros oramos constantemente a Dios, en todas las formas de oración que hay, oración de diálogo espiritual, de oración de conversación personal con Dios, la oración de intercesión, la oración congregacional, y cuando enseñamos a otro a orar, ¿cierto? Nos plantamos como las palmeras en el Evangelio. Y cuando viene el momento de la prueba, el momento de la dificultad, el momento de la lucha, los podemos doblar entero. Pero no somos desarraigados porque la oración lo afirma, lo entierra así, pero lo hace echar raíces profundas dentro del Evangelio en el caminar. Cuando usted enseña a orar, cuando yo enseño a orar, a mí Dios me ha bendecido mucho por enseñar a orar, por explicar lo que es la oración. ¿Por qué? Porque pongo por obra, cuando yo explico a otro hermano, esto es la oración, de esto se trata, así se hace, pongo por obra Mateo 5:9. ¿Cierto? Me he encontrado con muchos hermanos que están apartados del Evangelio, que están descarriados, ¿cierto? Y converso con ellos y siempre les explico, les digo, todo esto tiene un génesis, todo tiene un principio. Si estás apartado de Dios, parte por hablar con Dios. Como todo hijo que está enojado con su padre, que está lejos de su padre, primero lo llama por teléfono. Yo cuando estaba enojado con mi papá, primero lo llamé por teléfono. Tuve mucho tiempo enojado con mi papá y un día lo llamé por teléfono. Papá, necesito hablar contigo. Quiero ponerme en paz contigo. ¿Te puedo ir a ver? Sí, me dijo mi papá. Venga, hijo. Fue el primer día que vi la iglesia que edificó mi padre. Y fue una reconciliación, fue una bendición muy linda. Desde ese día que estamos trabajando junto con mi papá. Entonces, les explico, les cuento eso yo a mi hermano y les digo, todo tiene un génesis. A lo mejor no vas a ser capaz de llegar al tiro a la iglesia. Es importante congregarse. Hebreos 10:25 dice, no dejéis de congregaros como muchos tienen por costumbre. Esta palabra tiene dos significados. No dejar de ir a la iglesia, que es la escuela. Para todo cristiano, la iglesia es la escuela. Porque la palabra de Dios dice,
No habitaré en templos hechos por manos del hombre, sino que habitaré en el corazón del hombre. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Nosotros somos la iglesia. Esta es la iglesia. Aquí habita Dios. Y aquí es donde yo no tengo de que dejar de congregarme en el corazón. No tengo que dejar de hablar con Dios. No tengo que dejar de hablar con Dios. No tengo que dejar la oración. No tengo que perder ese diálogo, ¿cierto? La oración tiene que ser una relación como pareja de enamorados que se juntan, que se unen y no quieren separarse más. La pareja desde recién enamorados, ¿cierto? Hoy en día, ¿cómo lo hacen, cierto? Se mandan mensajes de texto, se llaman por teléfono, se escriben cartas, antiguamente se escribían cartas, ¿cierto? Y quieren constantemente saber qué está haciendo el uno del otro, y se dicen te quiero, y se dicen te amo, y se ayudan, y se aconsejan, y planean cosas. Así tiene que ser la oración, así tiene que ser la relación de nosotros con Dios, a través de la oración. Un noviazgo con Dios, ¿cierto? Y estas relaciones de novio producen un casamiento, ¿cierto? Por eso es que la oración y la fe son el vínculo perfecto, que producen un milagro, ¿cierto? Cuando un matrimonio se junta, producen un milagro que se llama vida, que se llama familia, ¿cierto? Un hijo. Se forma la familia, un milagro, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos esa relación con Dios a través de la oración y juntamos oración y fe, que se complementan así. Oración y fe se complementan así. Producen el milagro. ¿Cuál milagro? Cuando yo oro con fe por el delincuente, cuando yo oro con fe por el enfermo, ¿cierto? Y ese enfermo conoce a Dios y es sanado. Y ese delincuente conoce a Dios y resucita de los muertos y conoce a Cristo y se convierte ese delincuente en un evangelista, en un misionero, en un profeta, en un pastor. Esos son los milagros de Dios que valen y que se ganan a través de la oración. A veces no sabemos por qué orar, habiendo tanta necesidad en el mundo, habiendo tanto enfermo, tanto delincuencia. Dice la palabra de Dios que en los posteriores tiempos la maldad aumentará. Y aumentó. Hoy en día los abuelos son abandonados, los hijos le pegan a los padres. Para las mujeres hacerse un aborto es como ir al baño, porque el amor se enfrió. Entonces sí hay por qué orar. Por la prostituta, por la ramera, por la lesbiana, por el homosexual, por el delincuente. Y todos los días hay que orar por ellos constantemente, cada vez que se pueda. Entonces el cristiano no puede decir que no tiene motivos para oración. Y orar por los vecinos. Es importante. Cuando nosotros oramos, por los primeros que tenemos que orar es por nuestros vecinos. Tenemos que orar por nuestros vecinos para vivir con paz alrededor. Por nuestros pastores. Por los hermanos que nos predican en la iglesia. Hay mucho por qué orar. Siempre hay por qué orar. El cristiano no puede decir que no tiene motivo de oración. Le hago esta exhortación para que aprendamos lo que es la oración, para que enseñemos lo que es la oración, para que compartamos la sabiduría de la oración, para que le pidamos a Dios en oración revelación de la oración. No pidamos tanta plata, no pidamos tanta prosperidad, me refiero a lo material. Busquemos el bien de los demás, intercedamos por los demás. Si usted es papá o mamá y tiene hijos, el papá sabe que tiene que trabajar para sus hijos, para tener el dinero para pagar la luz, el agua, el arriendo o alquiler, como le digan ustedes.
El papá sabe que tiene que trabajar para qué, para comprarle ropa a sus hijos, para si sus hijos necesitan algún material para la escuela, comprárselo. La mamá sabe que tienen que cocinar, que vestir, que bañar a sus hijos, ¿cierto? Usted sabe sus responsabilidades de papá. Dios sabe cuál es su responsabilidad de papá también. Él es mejor padre que nosotros. Por eso es que dice, buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Él conoce su responsabilidad de papá, así como nosotros conocemos nuestra responsabilidad de papá. No tenemos que decirle, Señor, necesito más plata. Y si el Señor no nos da más plata de la que necesitamos, ¿por qué? Porque sabe que la raíz de todos los males es el amor al dinero, y que con más plata nos vamos a alejar de Dios. Nos da lo justo, necesario para subsistir. ¿Para qué queremos ser millonarios? ¿Para qué? ¿Para qué queremos tener riqueza? Y riqueza de este mundo que perecerán, ¿cierto? Ganemos almas, ganemos almas. No somos capaces de ir al punto de predicación. En la iglesia se dice, hermano, hay una oportunidad para dar las gracias, y nadie pasa adelante. No hay personalidad. ¿Por qué? Porque estamos secos con oración. Porque cuando oramos constantemente a Dios por fe, Dios derrama de su gracia sobre nosotros. Y el Hijo de Dios tiene que ser agraciado, guerrero de personalidad, de ir para adelante, de decir amén, sí, gloria a Dios, aleluya, yo quiero, yo voy, yo puedo. Así tiene que ser el Hijo de Dios, el escogido de Dios tiene que ser así. Y eso lo da Dios. Usted no lo tiene, pídaselo a Dios. Dígale que despierte todos sus sentidos, los sentidos espirituales. Tenemos que tenerlo. El ser espiritual que está creciendo en nosotros tiene todos los sentidos espirituales. Tenemos que despertar esos sentidos espirituales como hijos de Dios. Y todo eso se consigue con oración, pidiendo a Dios. Salomón, ejemplo de oración. Pídeme lo que quieras, le dijo Dios. Y él pidió saber distinguir entre el bien y el mal, y sabiduría para poder gobernar al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. ¿Cierto? Eso tenemos que pedirle a Dios, sabiduría. No haga la oración de Salomón esperando que Dios le diga, ya, como pediste sabiduría, te voy a dar riqueza. Porque esa oración no es válida. Estás pensando en la riqueza. Pida sabiduría para ganar almas. No seamos egoístas con el amor de Dios. Si nosotros conocimos el amor de Dios, si nosotros conocimos el perdón de Dios, no seamos egoístas con el amor, el perdón y la misericordia de Dios. Jesucristo nos encerró en las sinagogas. Hoy en día la iglesia está encerrada. Ya no saben, cuando yo era niño, había una iglesia que salían como 100 hermanos, un punto de predicación por inmenso. Y daban la vuelta por toda la población donde yo vivía. Era hermoso ver ese, me fascinaba ver ese punto de predicación inmenso. Más de 100 hermanos, hermanas, niños, niñas, ancianos, pero largos. Hoy en día la iglesia está encerrada. No salen a predicar y se salen 2, 3 hermanos a predicar. Y el resto, afanado. Los hermanos no salen porque no van a la iglesia, los hermanos porque trabajan toda la semana, están cansados. Se imagina que usted tuviera una necesidad y el Señor le dijera, no, estoy cansado. ¿Se imagina? El hermano no sale al punto de predicación porque le da vergüenza predicar en la calle, pero quiere predicar en el púlpito. Hay que sembrar. Hay que sembrar. Hay que ganar almas para eso. Fuimos llamados al Evangelio. Nadie fue llamado al Evangelio para estar sentado en una silla, no. Fuimos llamados para ganar
armas. Ir y predicar el evangelio, mandamiento del Señor Jesucristo. Buscad el reino de Dios y su justicia. Los dos se complementan. ¿Cómo se busca el reino de Dios y su justicia? Haciendo lo que Jesús dijo. Orando, predicando, evangelizando. Hay que pedirle a Dios en oración que nos dé más personalidad para hacer las cosas de Dios. Cuando yo estaba en el mundo, cuando yo no conocía a Dios, yo tenía una personalidad bárbara para hacer cosas malas. Para ir a la discoteca, para pelear, para hacer cosas malas. Colocaba la radio a todo full, no me interesaba lo que pensaban los vecinos. Hoy en día el cristiano tiene vergüenza de colocar alabanza en su casa. Usted sabe que colocando la alabanza en su casa con volumen alto está obligando a su vecino a escuchar la alabanza y también está evangelizando. El diablo que te va a decir, no, es que el hijo de Dios tiene que ser prudente. Acuérdate que el diablo usa la palabra para acallar a los cristianos. También tenemos que orar por eso, para que Dios baje la revelación. Hoy en día hay muchos cristianos que están dentro de la iglesia con dones, con talento, con don de profecía, con don de sanidad. Evangelistas que están amarrados, acallados dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque el diablo siembra la vergüenza en el cristiano. Y el cristiano se avergüenza de salir a predicar el evangelio en la calle, de evangelizar o de profetizar dentro de la iglesia. Pero todo esto se libera con oración. Señor, libértame, Señor, deshaga toda obra del diablo de mi vida, Señor. Quiero salir a predicar, quiero evangelizar, Señor, dame sabiduría celestial, dame fortaleza, dame valentía, Señor. El reino de los cielos sufre violencia, dice tu palabra, Señor. Yo quiero ser un valiente dentro de tu iglesia, quiero ser un Gedeón, quiero ser un Josué, quiero ser un David. Eso se pide con oración. Échale para adelante, hermano. No me avergüenzo del evangelio, dice la palabra de Dios. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Pero lo decimos de la boca para afuera. Y ahí estamos encerrados en la iglesia. ¿Cuándo fue la última vez que se ganó un alma para Dios? Coloquemos el espejo espiritual delante de nosotros. Examinémonos nosotros mismos. ¿Cuándo fue la última vez que gané un alma para Cristo? ¿Cuándo? Le voy a compartir otro versículo. Dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17, dice: orad sin cesar. No quiere decir que usted diga al hermano que se llama César, no, tú no ores con nosotros porque la Biblia dice que el César no tiene que orar con nosotros. No, dice orar sin cesar. O sea, no parar, no dejar de orar. La oración es agua, ¿cierto? Y las plantas se riegan con agua. Dice la palabra de Dios que nosotros somos árboles. Salmo número 1. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en ellas, ni en sillas de encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Así son los varones de oración, las varonas de oración. Como árbol plantado junto a corrientes de agua. Sus ramas crecen y dan frutos. Así tenemos que ser. Orar. Pedir revelación a Dios. Mientras más oramos, baja la revelación de Dios. Bajan los sueños de revelación, sueños proféticos, que nos muestran que el hermano está bien en la iglesia, que el hermano está mal en la iglesia, que el hermano no tiene necesidad en la iglesia.
Conocí a un hermano dentro de la cárcel, yo era evangelista, que siempre contaba cómo él se ganaba, a veces salía para otros países a predicar y se ganaba a dormir afuera de plaza, donde habían iglesias grandes, y nadie le revelaba a los hermanos que había un evangelista durmiendo en la plaza. En las mansas iglesias afuera habían plazas y se ganaba ahí a dormir a ver si Dios le revelaba algo, y Dios no le revelaba a nadie. ¿Por qué no bajar? No porque Dios no quería revelar, sino que porque el cristiano no busca la revelación. Y volvimos a la palabra, buscar. Buscar. El cristiano tiene que buscar la revelación de Dios, la revelación profética. ¿Estáis bendecidos materialmente? ¿Le has pedido a Dios que te revele qué hermano tiene necesidad dentro de la iglesia? No, porque no oramos. No lo sabemos porque no oramos. ¿Tienes un don de sanidad? ¿Le has pedido a Dios que te revele quién está enfermo? No. Tiene que bajar la revelación a través de la oración. Por eso que Jesucristo sabía todo lo que él iba a vivir, porque estaba constantemente orando. Constantemente orando. Él sabía todo lo que tenía que hacer antes de vivirlo, ya sabía cuál era todo su ministerio, cuál era su misión, para qué Dios le había llamado, cuál era el propósito de Dios en su vida. Él lo conocía. ¿Por qué? Porque él era un hombre de oración, un hombre que oraba, pero constantemente se amanecía orando. Israel es un pueblo que por tradición oran por parte mínima 3 veces al día. Imagínense el impacto que Jesús causó en ellos. Lucas 11:1, que uno de sus discípulos le dijo: Maestro, enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque ellos veían que Jesús oraba y oraba, ¿cierto? Y hacía prodigios, y hacía milagros, resucitaba a muertos, hacía ver a los ciegos, hacía hablar a los mudos. Y ellos quieren un pueblo de oración, pero por tradición, que por parte mínima ellos oraban 3 veces al día. Hasta el israelita más carnal, más alejado de Dios, por tradición oraba 3 veces al día. Se les inculcaba, apenas nacían, a ellos se les inculcaba la oración. Y que tienen que orar como mínimo 3 veces al día. Y oraban con sus padres cuando eran chiquititos y así crecían. ¿Cierto? Y nosotros les enseñamos a orar a nuestros hijos. ¿Lo hacen? Les enseñamos que se arrodillen, aunque sea una vez al día. Como cristianos lo hacemos, no lo hacemos. Entonces esto fue tan impactante, ver prodigios, milagros en los discípulos, que le dijeron a Jesús: Señor. Se cuestionaron ellos. Ellos se cuestionaron como israelitas, como hombres de oración, se cuestionaron. Y le dijeron: Señor, enséñanos a orar. El poder de la oración lo vemos en Mateo 14:23. Jesús oró toda la noche. Despidió a sus discípulos en la barca. Oró toda la noche. Bajó de la oración al amanecer. Y lo primero que hace, caminar sobre el mar. Luego de esto hace caminar a Pedro, quien dudó y se hundió. Después de esto subió a la barca y calmó la tormenta. ¿Cierto? Y dice la palabra que cuando ellos iban en la barca, los vientos eran contrarios. Pero cuando él calma la tormenta, dice que enseguida llegaron a la orilla. O sea, los vientos eran favorables. Todo esto se consigue con la oración. Tenemos que orar para que los vientos sean favorables a nosotros. Tenemos que orar para que baje la revelación profética, la revelación de sanidad. Tenemos que orar para qué, para que Dios los coloque límpidos, el querer, el hacer, hambre de querer predicar el evangelio. Tenemos que orar para decirle a Dios: Señor, coloca hambre de oración en mi vida. Tenemos que hacerlo para pedirle al Señor que nos den ganas de orar, ganas de interceder por el prójimo. Que sea una necesidad de nosotros, así como la necesidad del agua. Así tiene que ser la necesidad de oración en nuestras vidas.
y va a bajar la revelación de Dios. Ore por el prójimo, ore por su vecino. Hágalo constantemente por sus vecinos. Mire, se lo propongo así. Ore solamente por sus vecinos y va a ver cómo Dios hace bajar la revelación sobre su vida. Sin que se la pida, Dios le va a bajar la revelación a su vida. Y le va a empezar a mostrar a su vecino los problemas que tiene, dirección para poder hablar con ellos. Dios va a crear situaciones para que usted pueda predicarle a sus vecinos. Por ahí parte la oración. Si usted está constantemente orando por el vecino, por el prójimo, por el incircunciso, por aquel que te tiene mal, aquel que te odia, porque siempre hay alguien que no odia. Pero usted está constantemente orando por el Señor, ese vecino me odia, ese vecino donde ve me insulta, me trata mal, y usted está constantemente luchando por él. ¿Cierto? Dios va a hacer que ese varón se convierta a Dios y después ande junto con él, predicando el evangelio, intercediendo por otro. Ese es el poder de la oración. Tenemos que creer. Fe es creer, fe es certeza, seguridad. Y si tenemos fe y mezclamos fe con oración, somos varones pero peligrosos y de guerra en las manos de Dios. Somos Gedeones, somos Josué, varones que vamos a la batalla y derribamos todo argumento del diablo con oración, con fe, y movemos la mano de Dios, la mano poderosa de Dios. Es importantísima la oración en el cristiano. Muchos cristianos se secaron porque dejaron la oración, perdieron el contacto, el diálogo, la comunicación, que es tan importante con Dios creador. Somos hijos de Dios. ¿Cómo un hijo no va a hablar con su papá? Yo soy hijo de Dios. Es inconsecuente que yo no hable con mi papá si soy hijo de Dios. Si usted es hija o hijo de Dios, es inconsecuente que no hable con su papá, que no tenga un diálogo de amistad. Porque los papás no son solo para pedirle. Mateo 7:7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Pero el cristiano conoce solamente la parte pedid y se os dará. Y no ejerce las otras partes que son buscad y hallaréis. Buscad y hallaréis. Otra vez nos devolvimos a el principio de esta predicación. Mateo 7:3. Buscad el reino de Dios y su justicia. Busquemos de Dios en oración. Llenémonos de oración, llenemos nuestras lámparas con aceite. Hagámoslo, creámosla y hagamos efectiva esta palabra y enseñémosla a los demás. Y si hacemos esto, se va a dar cuenta que no hay necesidad de decirle, Señor, prospérame. Porque primeramente va a ser próspera nuestra alma. Y segundo, se van a acabarse las deudas. Y Dios nos va a bendecir materialmente. Sin pedirlo, sin buscarlo, Dios le va a bendecir materialmente. Dios se lo va a dar. Pero busque las cosas de Dios primero. Así llega la prosperidad. Esa es la receta, buscando las cosas de Dios. Así llega la prosperidad, buscando las cosas de Dios. Primeramente es próspera su alma. Segundo, Dios le va a multiplicarle todo. Donde usted ponga su pie va a haber bendición. Y donde usted ponga su mano va a haber prosperidad. Y va a poder decir con austeridad, te bendigo en el nombre de Jesús, te bendigo en el nombre de Jesús, te bendigo en el nombre de Jesús. Y muchos se van a acercarse a usted. Va a ser como un panal de miel. Que Dios la bendiga. Para terminar esto voy a leer un versículo bíblico que está en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Mira qué bueno el Señor me salió escribir la palabra. Y dice así: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Imagínense. La palabra de Dios dice que no hay justo ni aun uno. Pero recuerda que Jesucristo, que Dios nos ve a nosotros a través de Jesucristo. No hay justo ni aun uno.
Pero Dios nos ve a nosotros a través de Jesucristo. Y somos hijos de Dios, recuérdelo. Y sus oídos están atentos. Atentos, sus oídos están atentos a nuestras oraciones. Y si usted usa eso para pedir por el prójimo, por su vecino, por su enemigo, Dios lo va a mirar y decir que es bueno mi hijo, que es lindo mi hijo, que es bello mi hijo. Y lo va a premiar con sabiduría, con inteligencia celestial. Porque nosotros tenemos que buscar las cosas celestiales, no las terrenales. Tenemos que pedir sabiduría celestial, conocimiento celestial, inteligencia celestial. Todo lo que venga de ahí arriba es lo que a nosotros nos bendice, no lo de este mundo. Que Dios le bendiga. Doy gracias al Señor por haber tenido esta oportunidad de grabar este video. Espero que sea de mucha bendición. Voy a seguir compartiendo más videos. A medida que Dios me vaya entregando, me vaya dando, voy a seguir grabando más videos. Y aquí estoy en mi trabajo. Deberían haberle hecho un reporte, pero no lo hicieron. Dios es bueno, Dios crea situaciones. Y no llamaron, no molestaron por la radio, gracias a Dios no ha sonado la radio. Así que gracias al Señor. Y vamos a hacer una oración. Padre Santo, Dios eterno, te doy las gracias por esta oportunidad, Señor. Gracias por esta palabra que tú me has dado. Gracias por las palabras que tú has puesto en mis labios, Señor. Bendice esto que acabo de hacer, este video. Bendícelo, Señor. Pero vamos a hablar a la niña que hace aseo. Buenos días, Dios le bendiga. Buenos días. Gracias, Señor, por... ¿Ah? Sí, está ahí, Dios le bendiga. Gracias, Señor, por todo esto. Gracias por esta oportunidad. Gracias por este video, Señor. Bendice lo que sea de bendición para todos mis hermanos quienes van a ver este video. Que sea de mucha bendición. Que sea de crecimiento espiritual. Que sea multiplicado el crecimiento espiritual en mis hermanos, Señor. Padre Celestial, gracias por todo esto, Señor. Te doy las gracias, Padre Eterno, por esta oportunidad. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, mi hermano mayor. Gracias, Padre bendito y santo. En el nombre de Jesucristo, mi Señor y Salvador. Amén.